La Asociación SER presenta su radiodrama De Mujer a Mujer. Hoy presentamos Nuestro Desarrollo Local. Hermana Irma, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, hermana Rosa. ¿De dónde vienes cargando tu bolsa? Parece que no traes nada ahí. Así es, hermana. Esta mañana fui a la feria a vender mi ovejita. Quería comprar hartas cosas y no alcanza para nada. Fui a la posta y está bien vieja, sin medicamentos. La escuela también está abandonada. Sí, Rosa, así está nuestra comunidad. Parece que a nadie le interesa cómo vivimos. Así nomás estamos. Hermana, ¿sabes? Hay que trabajar en nuestro desarrollo local para que nuestra comunidad sea de lo mejor. Que tenga buena posta, buen ganado, pastos cultivados, buena educación. También hay que mejorar nuestros productos y recursos. Pero para eso tenemos que participar todas y todos. ¿Qué? ¿Ese es desarrollo local, hermana? Desarrollo local es cuando todas y todos juntos con nuestras autoridades decidimos administrar bien nuestros recursos, que hayan buenos servicios, que podamos estar felices en nuestra comunidad, que hayan buenas instituciones y servicios, que cuidemos la naturaleza, es decir, que nos den ganas de vivir acá, lo que antes decían nuestros antepasados, el buen vivir. ¿Y eso solo es nuestra comunidad? Es en todos lados, hermana. Nuestra comunidad vecina ya tiene bañadero de ganado, tienen una buena escuela. Los niños y niñas están saludables y ya no tienen anemia. Ellos trabajan por su desarrollo. Igual a nosotros nos debe apoyar el gobierno central, el gobierno regional y el alcalde también. Eso nos beneficia a todas y a todos los que somos parte de la comunidad directamente e indirectamente. Pero entonces, eso deben hacer el alcalde con los regidores, es su función, ¿no? Hermana, si todas las personas no hacemos el desarrollo local, nadie lo hará. Nos tenemos que organizar y pedir a las autoridades para que juntos logremos el desarrollo local. A las autoridades les toca la tarea de recoger nuestras propuestas y tenemos que conocer bien lo que tenemos en nuestro territorio y cómo lo podemos aprovechar de la mejor manera. Ahora entiendo, hermana, es decir, una vida digna, claro, y si nosotros no hacemos, nadie nos va a ayudar, nadie. ¿Y podemos participar? ¡Claro que sí, hermana! Tenemos derecho de ver lo que pasa en nuestra comunidad y de poder tomar decisiones de nuestro futuro. Eso se llama derecho de participación ciudadana, de lo que hablan en la radio y en todos lugares, es decir, desde la comunidad, el centro poblado, el municipio distrital, provincial, ahí tienen que ir nuestras representantes, llevando nuestras propuestas. Y las autoridades también tienen su tarea. Ellos tienen que implementar las políticas públicas. Ay, hermana, cómo sueño con que nuestra comunidad sea bonita, con todos los servicios. Pero, ¿podremos lograr esto alguna vez? Si trabajamos unidos, sí. Así haremos que nuestro sueño sea realidad. Pero no solo hay que soñar, también hay que trabajar para conseguir eso. Mujeres con derecho a tierra y territorio. Este es un mensaje de la Asociación Servicios Educativos Rurales SER, con el apoyo de PAN para el Mundo.